Bienvenidos a este nuevo video con el tema de multiplicación de números enteros. En esta oportunidad pues vamos a trabajar sobre las combinaciones diferentes que pueden haber al momento de multiplicar. En los vídeos anteriores de números enteros habíamos visto las operaciones de suma y de resta y cómo era que se elaboraba, cuál era su proceso. Ahora veremos la multiplicación. Para ello iniciaremos con un problema. Por favor, lea con mucha atención. Para resolver entonces el problema, ya se dio cuenta que al hablar de una pantalla de 52 pulgadas, primero la medida de 2 pulgadas es la diagonal, ¿verdad?, de esa pantalla, que por cierto tiene forma rectangular. Entonces ahí ya vamos dándonos cuenta de por dónde podemos resolver el problema. Que sabemos que si tiene forma rectangular, entonces está relacionada al área de un rectángulo. Recordando la ecuación, dice que es base por altura. Y entonces recolectemos los datos que nos da el problema. Nos decía que la base mide 45 pulgadas, la altura 26 pulgadas, y como dije que la ecuación para el área de un rectángulo es base por altura. Entonces podemos sustituir los datos que nos proporciona el problema de la siguiente manera. La base sabemos que es de 45 pulgadas y la altura de 26 pulgadas. Por lo tanto, nos quedaría. Entonces, tomando la primera combinación, un número positivo por otro número positivo, sabemos que el resultado va a ser otro número positivo. Y 45 por 26, pues nos va a dar 1170. Y ahora veamos, pulgada por pulgada, tomando en cuenta la multiplicación de potencias igual base, que dice que se copia la base y se suman los exponentes, entonces 1 más 1, porque no está escrito el exponente, nos quedaría 2 como exponente. Y entonces encontramos el área de esa pantalla. Y como hay que darle respuesta al problema, entonces nos quedaría que el área superficial de la pantalla de 52 pulgadas es de 1170 pulgadas cuadradas. Muy bien, entonces ahora corresponde ver la conclusión. En la conclusión tenemos lo siguiente, que en la multiplicación tenemos 4 posibles combinaciones. La primera es que sean dos números positivos. ¿Cómo sé que este es positivo? Porque como no está escrito su signo, se sabe que puede ser positivo. Obligatoriamente, para que indicar que un número es negativo hay que escribirle su signo, ¿verdad? Pero el positivo podemos escribirlo u omitirlo. Entonces, dos positivos, un positivo y un negativo, o un negativo y un positivo, y por último, pues dos negativos. Entonces, ¿cómo es la forma de decir la combinación? Un número positivo por otro número positivo, pues el resultado será, como ya lo vimos anteriormente, positivo. Y luego procedemos a hacer la multiplicación. 7 por 8, 56. Luego, un número positivo por un número negativo, el resultado será negativo. Y ahora tenemos 9 por 26, eso es 234. Y ahora tenemos un número negativo por un número positivo, el resultado pues es un número negativo. Y luego 8 por 4, eso es 32. Ahora un número negativo por otro número negativo, el resultado será positivo. Y 10 por 2, eso es 20. Esas son las 4 posibles combinaciones que usted va a encontrar. Recuerde que
Como le dije en el caso de la suma, por ahí hay alguien que, o muchos manejan la ley de signos. Esa ley como tal no existe, ¿verdad? Sí podemos decir que son combinaciones o reglas en todo caso al momento de multiplicar números enteros y también al momento de dividir números enteros, que lo va a ver en un próximo video. Ahora quiero que veamos los siguientes ejemplos. Veamos el número 1. Aquí le dejo unas imágenes de cómo lucía Huehuetenango ese día del Frente Frío. En la descripción del vídeo le dejaré el enlace para que pueda leer la noticia completa. Muy bien, como ya leo, dice que en el año 2017 pues hubo un Frente Frío donde hizo que la temperatura descendiera acá en Huehuetenango hasta -1 grado centígrado. Tenemos varios lugares acá en Guatemala donde la temperatura puede descender bastante cuando hay frentes fríos en la época de diciembre, enero, ¿verdad? O febrero. Entonces aquí en el 2017 se registró de -1 grado en Huehuetenango. Sin embargo, dice que se quintuplicó en Cobán, que está ubicado en el departamento de Alta Verapaz. Y entonces nos preguntan cuál es la temperatura que registraba el termómetro pues, en Cobán. Para ello sabemos que es una multiplicación. Esa palabra quintuplicó, se dice duplicó, triplicó, sabemos que está hablando de una multiplicación. Entonces tomamos la medida de la temperatura en Huehuetenango, dice que fue de -1 grado centígrado. Y nos preguntan para Cobán, que está ubicado en Alta Verapaz, cuál es su temperatura. Entonces lo dejamos indicado. Tenemos que la temperatura de -1 grado centígrado se quintuplicó, eso significa multiplicar por 5. Entonces, como vimos en las combinaciones anteriores, un número negativo por un número positivo, eso nos va a dar negativo. Y 1 por 5 sabemos que es el elemento neutro, ya lo habíamos visto en un video anterior, de la multiplicación, pues nos va a dar 5. Lo que significa que en Cobán, Alta Verapaz, la temperatura es de -5 grados centígrados. Pues acá en Guatemala es una temperatura bastante extrema para lo que estamos acostumbrados en la ciudad capital. Quizás en otros países esa temperatura pues no significa mucho, están acostumbrados a temperaturas más bajas, pero acá sí lo es. Muy bien, entonces veamos ahora el otro ejemplo, el número 2. Para el siguiente ejemplo, pues tenemos que nos dice que para construir un pozo, estamos hablando de los que se utilizan para almacenar agua, o donde fluyen los mantos freáticos, dice que se debe de cavar aproximadamente 500 pies. Entonces, luego nos dice que la profundidad del pozo petrolero Tiber, que está ubicado en el Golfo de México, dice que es 70 veces la profundidad de este pozo. Entonces nos preguntan luego qué profundidad tiene ese pozo Tiber, ¿verdad? Uno de los más grandes, hablando de profundidad vertical, ¿verdad? Entonces lo que debemos hacer es lo que usted ya estaba pensando, una multiplicación. Tomamos la medida, recordando que aquí el nivel del suelo sería 0, y bajo el suelo, pues le agrego su signo menos. Entonces estaríamos hablando de que esa profundidad de -500 pies, dice que la profundidad del pozo petrolero ubicado en el Golfo de México
es 50 veces. Entonces, multiplicado por 50. Por lo que tendríamos un número negativo por un número positivo, pues un número negativo. Y ahora 500 por 70. Aquí voy a rectificar este número. Dice que es 70 veces. Entonces es 500 pies por 70. Lo cual nos quedaría 5 por 7, 35. Y le agrego estos ceros que tienen incluidos esos números. Por lo tanto, la profundidad sería 35.000 pies. Entonces, por favor, si le gustó este video, denle like, compártalo con sus compañeros, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho. En sus comentarios puede dejar sus dudas y a la brevedad posible pues estaré respondiendo a sus dudas. Y para concluir este video vamos a resolver un último problema que nos dice así. Muy bien, para dar respuesta entonces a la primera pregunta, nos dice que en una cámara frigorífica, es decir, en una cámara con un cuarto refrigerado, dice que la temperatura desciende 3 grados centígrados cada hora. La temperatura inicial dice que es de 15 grados centígrados. Entonces, como nos preguntan, al cabo de 4 horas, ¿cuál es la temperatura que se registra? Entonces, hacemos lo siguiente. Como dice que desciende 3 grados centígrados por cada hora, y nos preguntan que al cabo de 4 horas, ¿cuánto es lo que registra de temperatura? Entonces multiplicamos por 4, ¿verdad? 4 horas. Entonces 3 por 4, eso nos da 12. Un número negativo por un número positivo, pues es negativo. Y obtenemos que son 12 grados centígrados. Por lo tanto, si la temperatura era de 15 grados inicialmente, recordemos que aquí hay que utilizar nuestra ecuación para el cambio de temperatura, que teníamos que era de 15 grados centígrados más menos 12 grados centígrados. Entonces, recuerden, tengo 15 y debo 12. Está haciendo una suma. Entonces, pago con estos 15 que tengo y me devuelven 3. Quiere decir que la temperatura que se registra al cabo de 4 horas, pues es de 3 grados centígrados. Ahora veamos en el caso de inciso B. Nos preguntan al cabo de 7 horas, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces tomamos que cada hora desciende 3 grados centígrados. Y como son 7 horas, pues multiplicamos por 7. Y entonces tendríamos un número negativo por uno positivo, pues es negativo. 3 por 7, eso nos da 21 grados centígrados. Y ahora hacemos la ecuación del cambio de temperatura, que nos decía que si inicialmente tenía 15 grados centígrados, más el cambio que sufrió, que fue de 21 grados bajo cero, entonces, ¿qué obtenemos? ¿Cuál es una suma? Entonces, si tengo 15, debo 21. Pago con los únicos 15 que tengo y quedo debiendo, ¿cuánto? 6. Por lo tanto, la temperatura que se registra después de 7 horas es de menos 6 grados centígrados. Muy bien, hasta aquí este video, pues nos vemos en el próximo.